tema de la relación entre la masonería y la independencia. Aquí... ¿Lo podemos preguntar, no? Sí, por supuesto. Acá tenemos, no por casualidad, algunos símbolos muy especiales. Es decir, el símbolo de la independencia, que está indisolublemente ligado a la casita de Tucumán. El símbolo más tradicional de lo que usa la masonería, que es la escuadra y el compás, que ya vamos a mencionar otros que tienen que ver con el arte de la construcción. Y un tema muy significativo en la simbología egipcia, porque precisamente la masonería hunde sus raíces en lo bíblico y hunde sus raíces en la civilización egipcia. Esto es el ojo de Horus. Horus era el dios halcón que protegía a los faraones, junto con un emblema que aparece en los tocados de los faraones, como el caso más conocido de la máscara de Tutankamón, que es la serpiente cobra. El halcón y la serpiente aparecen en muchas lápidas de las más antiguas, o sea que pertenecen a los dioses más antiguos de Egipto. Y el ojo de Horus va a ser el antiguo emblema que luego en masonería se va a convertir en el delta luminoso, o el ojo que todo lo ve, o el ojo del gran arquitecto del universo, que es como la masonería denomina precisamente a Dios. Bueno, vamos a ver los antecedentes remotos en Egipto. Y acá, para que se vaya comprendiendo algunas de las claves de la masonería, nosotros tenemos las tradicionales pirámides de Egipto, que están alineadas con las 3 estrellas principales del cinturón de Orión, no por casualidad, y que justamente, si observamos lo que es la punta de un obelisco, es una pirámide. Ya lo vamos a ver cuando proyecte el billete de $1, que es una pirámide cortada y arriba está el delta luminoso. Justamente la pirámide, y después vamos a completar la idea, ha sido desde el fondo de los tiempos, desde los tiempos de las cavernas y cuando nace la forma del bastón de mando alargada que ostentaban las autoridades, y que sigue a través de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días portándolo expresivamente. Es el símbolo del poder masculino. Bueno, entonces, por otro lado, representa la proyección de un triángulo que cuando lo vemos de frente es el número 3 y cuando lo vemos en proyección se convierte en el número 4. Porque tiene 4 lados, precisamente. Y corona la punta de los orillos. Así que ya vamos introduciéndonos en el mundo de los símbolos masónicos. Otro hito importante es la construcción del templo del rey Salomón. Todos los templos masónicos tienen una serie de elementos en su estructura que son los elementos del templo del rey Salomón. Y ahí tenemos 2 columnas. Yo ya la vez pasada cuando vine a hablar miré eso y dije, oh, caramba, qué coincidencia, ¿no es cierto? Porque estas 2 columnas no faltan jamás franqueando la entrada de ningún templo masónico. Y hay otros símbolos que obviamente se encontraban en el interior. Este es el primer templo bíblico, justamente construido por un triángulo, nuevamente porque el número 3 es un número muy importante, de personajes que son el rey Salomón de Israel, el rey Hiram de Tiro, de Fenicia, que fue el que le facilitó los materiales y le mandó al tercer integrante del triángulo, que la masonería considera como
un referente, un fundador, que es el arquitecto Hiram Abiff. Por eso, precisamente, a los masones también se nos llama los arquitectos. Bueno, luego pasamos a Grecia. En Grecia, Pitágoras, que venía iniciado de Egipto, es, por excelencia lo asociamos a los números, al teorema, a la aplicación de la matemática a la música. Es decir que vemos ciencia por todos lados, porque justamente la masonería es estudio, no es ninguna otra cosa, es la búsqueda de la sabiduría. Y acá tenemos el símbolo más sagrado que tenían los hermanos de la hermandad pitagórica, que los destruyó el sistema político reinante en Grecia, porque si la hermandad pitagórica extendía sus lemas y sus bases a Grecia, la sociedad griega tradicional y la religión tradicional griega se iban a hacer ruinas. Precisamente porque, en otras palabras, Pitágoras proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, por eso era hermandad, que va a ser el lema por excelencia masónico. ¿Y por qué digo esto de la igualdad y la libertad? Porque recibía e iniciaba en su escuela a mujeres, a esclavos y a metic, que eran los extranjeros, que eran justamente los sectores marginados de la sociedad griega. Por lo tanto, imagínense que si hubiera triunfado el proyecto de Pitágoras, la sociedad griega quedaba patas para arriba. Vamos a explicar el significado de estos números. El 1 es la unidad, la individualidad del hombre. Pero la individualidad no produce nada si no lo comparte con su otra mitad. Y surge el binario. El binario es masculino con femenino, la pareja. Y la pareja, destinada a la reproducción, la esterilidad, contemos que se consideraba como una maldición, produce la familia, el 1, el 2, el 3, la madre, el padre y el hijo. En todas las religiones de la antigüedad tenemos tríadas, familias sagradas, que se componen de una madre, de un padre y un hijo. La cito una al azar, que es la egipcia, Osiris, Isis y su hijo Horus. Y acá vemos el tema de que la proyección del 3 se convierte en 4, y pongamos como pongamos al tetractis, lo hagamos rodar, siempre 4, porque el 4 es un número asociado a la sabiduría, al equilibrio, a la serenidad y a la justicia. Entonces, por eso es tan importante la proyección del 3 al 4. Bueno, cuando llegamos a Roma, vamos a ver que el Imperio Romano fue tan extenso que abarcó un montón de pueblos, que todos ellos tenían religiones mistéricas, porque justamente lo mistérico era lo que aislaba grupos de la sociedad común. Por ejemplo, en Grecia los misterios órficos, dionisíacos, eleusinios. Entonces, para entrar a esas agrupaciones había que hacerse iniciado y pasar una serie de pruebas, juramentos de silencio. Recojamos todos estos elementos porque luego se van a integrar en la masonería. Pero Roma va a pasar una crisis de valores muy importante, justamente en la época que entra el cristianismo. Por un lado, teníamos una serie de emperadores corruptos. La cúspide de ellos serían Calígula y Nerón. Entonces, las clases altas ilustradas se van a volcar a las escuelas filosóficas. Y fijémonos que alguien se salvó de la masacre de la escuela de Pitágoras, porque si no, no hubiera habido neopitagorismo en Roma. Y por otro lado, las clases bajas menos ilustradas se vuelcan a corrientes religiosas. Lo vemos inclusive hoy día, que cuando surge no las grandes religiones, sino una devoción popular,
que de repente vieron que se pone de moda, no sé, San Expedito, San La Muerte, San Pantaleón. Es un toque, ¿no es cierto? Y después la gente parece que se lo olvida y la sustituye por otra. Y eso es un poquito lo que venía pasando en Roma. Estaba la religión oficial, que era el politeísmo grecorromano, que incluía la adoración al César. Una de las razones por las que fueron perseguidos los cristianos. Los misterios orientales, que siempre son parejas con un hijo, Cibeles y Atis, Isis y Osiris eran los más populares. Y entre los soldados, el más popular era Mitra, el sol invicto, persa, que tiene una leyenda de nacimiento muy parecida a la de Jesucristo, porque el sol quiere encarnarse, se encarna en una virgen que es perseguida, se tiene a su hijo en una gruta, la protegen los pastores, una estrella brillante señala el lugar y los magos de Persia que querían proteger al sol recién nacido lo van a adorar y lo cuidan a partir de ese momento hasta que logra gobernar Persia. O sea que es muy parecida la historia. Después teníamos la comunidad judía, que se caracterizaba por ser cerrada, practicaba la endogamia, rebelde, les dio mucho trabajo a los romanos hasta que decidieron arrasarla, destruirla, destruir el templo y dejar chato Jerusalén. Y los judíos ahí se dispersan por todo el mundo. Y de ella se desprende el cristianismo, que tiende a la expansividad. A través de los apóstoles van de dos en dos predicando por todo el mundo romano, que les facilita el no haber fronteras. Y acá viene una relación fundamental con la masonería. Las organizaciones profesionales, que vienen desde la época de la monarquía romana y transitan a lo largo de toda la historia romana y se llamaban colegia fabrorum. Es decir, los profesionales de una determinada disciplina se unían en unas especies de gremios y conservaban en secreto las claves de su profesión. Acá empieza el tema de las profesiones, las claves y los secretos. Y pasamos a la Edad Media. Acá sí ya podemos hablar de masones, precisamente porque son llamados así los constructores de catedrales. Masón quiere decir simplemente constructores. Y la denominación francmasón va a venir un poco más tarde, cuando la masonería se abre y empieza a incorporar personas que no son arquitectos y ya surgen otros objetivos. Y acá se dan los orígenes de los símbolos de la construcción usados en la masonería. Y una vinculación que no ha sido fehacientemente comprobada con la orden de los caballeros templarios. Hay ramas de la masonería que dicen que sí, que se pasó por los caballeros templarios, otras dicen que no. Pero digamos que hay más para el lado del sí que para el lado del no, porque los templarios fueron famosos precisamente porque guardaban el secreto del Santo Grial y un buen día la iglesia, viernes 13, día de mala suerte en Europa, se ponen de acuerdo en tomar los prisioneros, confiscarles sus propiedades y quemar a Jacques de Molay y sus compañeros en la hoguera. Pero también, una vez más, algunos se salvan, si no la historia terminaría acá. Los siglos XVI y XVII, que son los siglos del Renacimiento y del nacimiento de las corrientes como el empirismo, el cartesianismo, que indagaban en el por qué conocía el hombre y hasta dónde podía conocer, pero sobre todo nos interesa el Renacimiento. En el Renacimiento los papas eran muy fuertes, la iglesia era muy fuerte, porque estaba amparada por las familias de banqueros que, bueno, sostenían a los reyes, o sea que era una época donde aquellos seguidores de los templarios, aquellos seguidores de las guildas, que eran las agrupaciones de constructores,
se empezaron a agrupar en diversas hermandades secretas que están envueltas en la leyenda. Y acá surge un personaje que fue muy popular hace unos años a través del Código Da Vinci, que es precisamente Dan Brown. Y el cuadro que da lugar a toda la historia de la Última Cena y de si este personaje es María Magdalena. Y es cierto que entre María Magdalena y Cristo se forma el símbolo femenino y que Cristo en sí es un triángulo con la punta hacia arriba, que es el símbolo de lo masculino. Eso no lo podemos negar porque es visualizable. Pero yo voy a llamar la atención sobre otro detalle que es menos conocido. Fíjense la mano de este apóstol. Señala de esta manera hacia el cielo. Cuando a uno le dicen, mira, pasa un avión, uno hace así, hoy mira, ese avión no hace, pasa un avión. Es decir, que si uno mira los detalles, los ve repetidos en un montón de cuadros del Renacimiento, y no solo de Leonardo da Vinci, como acá ponemos a San Juan Bautista. Se decía que él formaba parte de una hermandad que le rendía tanta veneración a Jesucristo como a San Juan Bautista, como el anunciador del Mesías. Y acá, en este otro cuadro de Rafael Sanzio, volvemos a ver como otro pintor representa a Platón, el filósofo, como el rostro de Leonardo da Vinci, y qué gesto está haciendo nuevamente él. O sea, que yo podría multiplicar los cuadros y mostrarles docenas de cuadros donde aparece esta manito tan complicada señalando así. Pero es para marcar la continuidad. Es recién en el siglo XVIII, o sea, en el siglo siguiente, donde la masonería, podríamos decir, moderna, se sistematiza a través de la recopilación de escritos, como el Manuscritum Regium, Fama Fraternitatis, y con todo eso va a haber un señor, un reverendo. Precisamente esto nos ayuda a destruir el mito de la masonería y la religión, porque es un reverendo el que lo hace, Anderson, que hace las constituciones, es decir, una especie de reglamento en el cual se tiene que basar la masonería. Y esto es importante señalar, esta fecha, las constituciones de Anderson son aprobadas en 1723. ¿Por qué es importante? Porque en todo lo anterior, con lo cual hasta sería lógico que Cristo le hubiera querido dejar la iglesia a María Magdalena y no a Pedro, las mujeres formaban parte de los colegios Fabrorum, de las vidas, de las asociaciones y las hermandades. Antiguamente eran sacerdotisas, eran casi más importantes que los hombres. Y estos manuscritos masónicos antiguos decían hermanos y hermanas se llamaban. O sea que la mujer no estaba excluida, la excluye recién Anderson en sus constituciones. Por eso la masonería, como en un tiempo también Rotary, era cosa de hombres. Las mujeres estábamos afuera. Bueno, hay dos orientaciones. La masonería especulativa, que sería una masonería más simbólica, que trabajaría con rituales, secretos, más esotérica podríamos llamarle, donde todo es símbolo, gesto, signo, toque, formas de caminar o de conducirse, y la masonería operativa. La masonería operativa va a interesarnos especialmente porque es la que se insertaba y de alguna manera llevaba la historia de la mano a partir de este momento. Y no cabe la menor duda de que la llevaba de la mano, porque son estas primeras organizaciones las que van a gestar los procesos de independencia del siglo XVIII y XIX. Para que se entienda un poquitito, logia o taller significa simplemente lugar de trabajo. Yo ahora les voy a explicar las palabras guías de la masonería para que se vea que el trabajo y el estudio son las funciones principales. Se denomina oriente a la agrupación de una serie de logias.
Y acá el número 7 es clave. Para hacer una logia tiene que haber 7 maestros. Los oyentes se componen de agrupaciones de logias exclusivamente masculinas que son reconocidas como regulares. Agrupación de logias totalmente femeninas que sin ser reconocidas, porque todavía la masonería masculina sigue ligada a los Normal de Anderson, pero digamos que compartimos eventos, compartimos cenas, nos tratamos de hermano y hermana, o sea que es como si hubieran reconocido a las logias netamente femeninas. Y finalmente las logias mixtas, que estas no están reconocidas y probablemente no vayan a estar reconocidas por larga data, a pesar de que algunas, como el derecho humano, surgió en 1824, o sea que es muy vieja, que están integradas por hombres y por mujeres. En Latinoamérica es bastante común que haya logias mixtas, acá en la Argentina también. En cuanto a los grados básicos, son aprendiz, compañero y maestro. ¿Cómo se pasa de grado? No es como en la escuela que hay un tiempo fijo. Se pasa de grado a través del trabajo, del estudio, de la asistencia, de la aplicación, de obrar, digamos, en favor de desvelar los mitos oscuros que hay sobre la masonería y mostrar conocimiento. A partir de maestro, hasta llegar al grado máximo 33, hay maestros que reciben diversos títulos. Son muchos. Imagínense que del 4 al 33 no tiene sentido nombrarlos a todos, pero muchos se ligan a nombres bíblicos. Bueno, y vamos a ver algunos de los símbolos. En cuanto a los derivados de la construcción... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Porque ya que lo relató tan lindo respecto a la historia del templo de Salomón, Sí. ¿qué relación tiene la Kabbalah con la masonería? Y mucho, Y el triángulo. mucho, Ya va a muchísimo. hablar de eso. Bueno, yo omití poner el triángulo, puse el de Pitágoras, que es occidental, pero omití el hebreo, que es cabalístico, que son los 72 nombres de Dios, contenidos en el nombre de Dios. Cuando la zarza ardiendo se presenta delante de Moisés y Dios se le revela, Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, Yod-Heh-Vav-Heh, que quiere decir, yo soy el que soy. O sea, cree en mí sin preguntar mi nombre. El nombre de Dios no se puede pronunciar. Y lo que son 72 son los atributos. Y el 72 se forma precisamente por la suma del valor matemático de las 4 letras del nombre de Dios colocadas 1, 2, 3 y 4 veces. Por eso, la relación es total. Inclusive, el conocimiento del tarot cabalístico es imprescindible para un maestro masón. Y a mí, personalmente, me da mucha, no voy a decir la palabra popular, toda esta gente que se dice tarotista, que lo usa para adivinar el futuro, que embauca personas, cuando en realidad el tarot es ante todo el estudio del progreso de nosotros mismos. Y aparecen los símbolos del templo de Salomón, en todos los 22, y son 22 arcanos del tarot. Lo demás vino agregado después. El que tira con las españolas, con las egipcias, eso vino después. Pero el tarot verdadero son 22 arcanos, 22 letras del alfabeto hebreo y su valor numérico. Bueno, no sé si hay alguna No, otra es decir duda. que tiene su relación estos símbolos con la Kabbalah. Totalmente. Perfecto. Es decir, Totalmente. esto es como para decir, bueno, la Kabbalah de los judíos Y de los cristianos. y los cristianos en ese triángulo de Dios, del Espíritu Santo. No,
Dejemos al Espíritu Bueno, Santo dejemos de ahí. lado. Lo vamos a dejar. Lo dejamos en triángulo. Pero, digamos, si nosotros hablamos dentro de la comunidad judía que la Kabbalah y la masonería pueden tener puntos en común, no nos estamos equivocando. Para nada. Es decir, la mayoría de lo que se hace en masonería, las palabras, títulos, un montón de cosas, recién comentaba que tienen que ver con cosas bíblicas. Así que la Biblia es como si fuera uno de los libros matrices. Bueno, decíamos de los símbolos de la construcción. Acá vemos una escuadra y un compás que se colocan de distintas maneras. Eso sí, no les puedo explicar por qué. Pero son instrumentos de construcción. Después tenemos, miren qué sabiduría. Y esto les va a sorprender. La regla de 24 pulgadas. 24 pulgadas, 24 horas del día. 8 para el trabajo, 8 para el estudio y 8 para el descanso. Y al decir estudio, digo estudio y esparcimiento con la familia y demás. Fueron justamente socialistas, porque hubo socialistas en los masones también, que justamente lucharon en Inglaterra, una de las cunas de la masonería moderna, por la jornada laboral de 8 horas. Así que es una de las conquistas sociales que hay. Bueno, esta es la versión del ojo de Horus que habíamos visto. A mí me gusta esta versión porque es muy artística, es como un vitró. Es el ojo del gran arquitecto del universo, el ojo que todo lo ve. Y acá lo volvemos a tener separado de los 13 escalones de la pirámide que forma el anverso del billete de $1. Les aclaro que sobre el billete de $1 habría que dar una charla aparte solo sobre el billete de $1. Tiene acá nuevamente lo que llamamos el delta luminoso. Por eso corregí el tema de que no hablemos de trinidades, porque lo que importa acá es la figura triángulo. Y escondidito en un filetito del billete de $1, que si no uno no lo cuenta, nadie lo ve, hay un búho. El búho es el símbolo, el animal emblemático de muchas diosas madres. Es símbolo de la sabiduría, diosas madres, digo, de Oriente, como Ishtar, de los griegos Palas Atenea, de los romanos Minerva, o sea, siempre la diosa de la sabiduría ligada a la fertilidad, al amor, al conocimiento. Bueno, les decía, otros símbolos de la construcción, el nivel que iguala a todos, de ahí igualdad, la plomada que marca la rectitud de la conducta, la escuadra sirve para medir que los ángulos sean perfectos. O sea que vemos que la construcción tuvo una utilidad práctica y después quedaron como simbólicos de cómo debe actuar el masón en su vida. Agua. ¿Qué? Agua. Ah, dale, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿cómo no? Yo soy neófito en esto. ¿Me equivoqué o en la última cena había 13 personas? Sí. 13, ¿no? Y sí, si consideramos que, bueno, estaban los 12 apóstoles y Jesucristo, había 13. Claro. Claro. Que era algún, no estaba María Magdalena también. Claro, entonces serían 14. 14. Claro. Si consideramos a María Magdalena, había 14. Y ahora eso, de los 13, a los 13 escalones, más el viernes 13, tiene relación. Sí, sí, sí. Todos son números simbólicos. Y si sintetizamos el billete de $1, cualquier que lo tenga y lo cuente, va a haber 13 estados, 13 flechas en el águila, 13 hojas, 13 estrellas, 13 barras. O sea, el número 13, 13 letras en los emblemas. O sea que el número 13 está por todas partes en el billete de $1, que vemos que para los norteamericanos es un símbolo.
precisamente porque los padres fundadores de los Estados Unidos fueron todos masones. Gracias. Bueno, y en cuanto al damero o al piso de mosaicos blancos y negros, representa más o menos lo mismo.